Efectivamente, hace poquitas semanas estábamos a muy pocos kilómetros de acá, haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí, es decir, una declaratoria de monumento histórico para ese hermoso hotel que es el Hotel del Prado, ese edificio tan distinto a primera vista de este edificio en el que estamos hoy, y sin embargo dos ejemplos de arquitectura valiosa y de una historia comunitaria asociada a esa arquitectura también enormemente valiosa. Esto no es por casualidad. Una línea que estamos impulsando desde el Ministerio y en particular desde la Comisión del Patrimonio. La Comisión del Patrimonio es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación. Es reconocer valores históricos, valores culturales en todo el país. Y si ustedes miran las cifras, probablemente tengamos a esta altura el récord de declaratorias de monumentos históricos fuera de Montevideo en relación a los que seguimos declarando en Montevideo. Y eso es una política del Ministerio y es, más en general, una política del Gobierno nacional. Somos un gobierno profundamente descentralizador en un país que tiene, como todos sabemos, una historia de centralismo. Lo hacemos deliberadamente, lo hacemos todo el tiempo. Justo ahora, por poner otro ejemplo que tiene que ver con otra unidad ejecutora del Ministerio, estamos cerrando un número de la revista de la Biblioteca Nacional, que es una revista muy antigua y muy importante, dedicado el número a la figura de ese inmenso crítico y hombre de letras que fue Emir Rodríguez Monegal. Y una de las cosas que resaltamos en la revista es Emir Rodríguez Monegal nació en el departamento de Cerro Largo y vivió en Melo en la misma época en que por las calles de Melo circulaban Juana de Ibarburú, Emilio Oribe, Justino Zavala Muniz, es decir, figuras de primerísimo orden en la vida cultural de la nación. Sin embargo, desde Montevideo muchas veces se tiene la sensación de que lo que pasa en el terreno de la cultura pasa en Montevideo y después los otros son como reflejos. Y claramente eso es una injusticia histórica. Hay muchos lugares del Uruguay que fueron focos de creación y de irradiación cultural en distintas épocas. Recién hablaba de Melo, podría hablar de Tacuarembó, podría hablar de Salto o podría hablar del departamento de Colonia y de la ciudad de Rosario, donde efectivamente pasó eso tan raro de que un arquitecto con un arraigo local muy fuerte y poco conocido en la capital estaba haciendo no solo una arquitectura de valor, sino una arquitectura de vanguardia, a la altura de lo mejor que se podía hacer por ahí. Esas cosas, lamentablemente, se ven poco desde la capital y desde el país metropolitano. Y una línea de trabajo nuestra constante es hacerlas más visibles, es hacer justicia con el interior del país, es resaltar y subrayar todos los aportes que el interior del país hizo a la vida nacional y a la cultura nacional. Y es una política general, como les digo, que se extiende a otras áreas, se extiende, por ejemplo, a la educación. Una de las cosas que hicimos hace poco fue volver a instalar a nivel nacional la Comisión Coordinadora de la Educación, una comisión donde están todas las instituciones que tienen que ver con lo educativo. Está ANEP, está la Universidad de la República, está UTEC, está otras que nosotros agregamos y que
y que antes no estaban, como INAU, están las instituciones privadas, etc. Y algunos periodistas nos preguntaron, ¿por qué demoraron tanto en instalar la Comisión Coordinadora de la Educación? ¿Por qué recién 2 años después de instalado el gobierno lo están haciendo? Y la respuesta fue, porque primero modificamos la integración de las comisiones coordinadoras de nivel departamental. Una de las cosas que hicimos en la Ley de Urgente Consideración fue cambiar la integración de las comisiones coordinadoras departamentales, donde no estaban todos. Y la idea era que estuvieran todos los que tienen que ver con la educación. Y no estaba, por ejemplo, el gobierno departamental. En las comisiones coordinadoras de la educación de cada departamento no estaban quien representa a los ciudadanos. Bueno, modificamos esas comisiones y después el segundo paso que dimos fue instalar cada una de las comisiones departamentales de educación. Y solo cuando las 19 comisiones departamentales estuvieran instaladas y funcionando, dimos el paso de instalar la Comisión Nacional. ¿Por qué? Para evitar una ilusión en la que a veces caemos los montevideanos, y es que porque hicimos algo en Montevideo, nos parece que hicimos algo a nivel del país. Y eso no es así. Para combatir esa ilusión hicimos el camino inverso. Primero instalamos esas 19 comisiones departamentales fortalecidas y solo cuando estaban funcionando dijimos, ahora sí, ahora estamos en condiciones de instalar la Comisión Coordinadora de la Educación a nivel nacional. De modo que esta línea de descentralización, esta línea de reconocer todo lo que el interior y los uruguayos del interior han aportado a la construcción de este país, esta línea de fortalecer la presencia de las instituciones en el interior, es una línea permanente y para nosotros es una línea absolutamente esencial. Por eso, hace unas semanas estábamos aquí cerquita, hoy estamos acá, de acá vamos a pasar por Valdense y lo mismo hacemos en otros departamentos. Acaba de terminar la Patria Gaucha en Tacuarembó. Por primera vez en la historia, el Ministerio de Educación y Cultura tuvo un stand permanente que funcionó todos los días que funcionó la Patria Gaucha. Con cursos, con talleres, con exhibición de libros, con espectáculos y con un enorme éxito. Llevamos, por ejemplo, artistas que hicieron talleres de títeres para niños y fue un éxito enorme. Llevamos huasqueros de otras, sobre todo de la zona de la frontera del país, que dieron talleres de huasquería en el stand del Ministerio de Educación, porque una de las cosas que queremos hacer es rehabilitar los oficios tradicionales. Oficios tradicionales que tienen una larga historia en el Uruguay, pero que están un poquito amenazados, porque hagan la prueba, si uno piensa en un huasquero, si uno piensa en un cuchillero, si uno piensa en una señora que teje o trenza lana, casi siempre las personas que nos vienen a la cabeza son gente mayor. Y esa gente es depositaria de una tradición muy prolongada y muy rica, y nosotros no queremos que se interrumpa. Entonces estamos haciendo todo un trabajo para que esa gente mayor, que es depositaria de todas esas tradiciones, las transmita a las generaciones más jóvenes. De hecho, vuelvo a hablar de Tacuarembó, acabamos de crear ahora en Tacuarembó, en ocasión de la Patria Gaucha, una Academia Nacional de Tradicionalismo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con generar programas de formación, talleres, que la idea además es que se vayan extendiendo después, para que todos esos saberes tradicionales se mantengan vivos, se reproduzcan, para que las nuevas generaciones puedan apropiarse de ellos. Al mismo tiempo que se apropian de la robótica que les llega a través del Plan Ceibal y de todo lo que tiene que ver con el siglo XXI. Pero sin cortar con nuestra historia, porque el que corta con su historia se olvida de quién es, se olvida de dónde viene y entonces no tiene muy claro, no tiene muchas razones para elegir a dónde va. Entonces hacemos este trabajo de
enlazar el pasado con el futuro para que las acumulaciones culturales se mantengan vivas, se mantengan fuertes. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos una declaración de este tipo. No solo estamos reconociendo un edificio, aunque también estamos reconociendo un edificio. Estamos al mismo tiempo reconociendo y homenajeando a una comunidad y a la historia de una comunidad que hizo de ese edificio un espacio central de su convivencia. Eso es lo que explica, entre otras cosas, por qué el edificio está en tan buenas condiciones a pesar del pase del tiempo, cuando las comunidades se desentienden de un edificio, de algo que fue construido en algún momento, cuando dejan de reconocerlo como propio, cuando dejan de reconocerlo como un espacio significativo, normalmente lo que pasa es que los ladrillos se vienen abajo, se deterioran. Lo que hace que un edificio se mantenga vivo y se mantenga funcional y conserve sus valores es que hay metida ahí una comunidad local, que es la que día a día lo sostiene. Entonces también estamos homenajeando eso. Estamos homenajeando un edificio, estamos homenajeando a un arquitecto, pero estamos homenajeando una comunidad que es la comunidad rosarina. Así que muchas felicitaciones a todos, disfrútenlo mucho, sigan disfrutándolo mucho, muéstrenlo mucho, asuman que ustedes lo conocen como la palma de su mano, pero hay todo un Uruguay que está ahí para descubrirlo. Y sepan que vamos a estar en la vuelta porque, insisto, esto es una línea de trabajo general, así que nos vamos a ver seguido a más tardar cuando estemos festejando los 250 años de Rosario. Muchas gracias. Sin duda, esta es una jornada histórica para esta localidad de Rosario que se aproxima a los 2 siglos y medio de existencia. Yo recuerdo, ya tengo unos cuantos años, los 200 años, los festejos de los 200 años de Rosario, y recuerdo que salieron las 3 cifras a la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Fue un acontecimiento histórico también eso. Pero este club social tiene una riquísima historia, sin ninguna duda, comenzando por su arquitecto, el que ideó todo esto, Otaegui, que tiene muchas obras aquí en la comunidad rosarina, pero más que nada lo que tiene es una riquísima historia. Él se refería a Andrés Moreda, yo lo recuerdo vívidamente a Andrés y a su hijo, recientemente desaparecido, que hizo, la verdad que hizo de este lugar un lugar de acogida formidable. Y para quienes somos de un pueblo cercano, que hemos sido rivales en competencias deportivas y varias cosas, este era un lugar donde acudíamos siempre, los jóvenes de la década del 60, bueno, y recordábamos los bailes que se celebraban aquí, los acontecimientos sociales, la cordialidad de los rosarinos, pues esto ha sido escenario de todo tipo de actividades, ¿no? Los clubes sociales en esa época del país eran un centro de actividades formidable, un centro de convivencia formidable, donde, bueno, se jugaban las cartas, se hacían casamientos, cumpleaños, bailes, todo tipo de actividades, ¿no? Yo era asiduo concurrente al centro helvético, al centro social de Colonia Suiza, donde, la verdad, la vida del pueblo giraba en torno a esos escenarios. Así que el estar hoy precisamente recibiendo esa distinción, y yo lo felicito al señor ministro porque ya es la segunda vez en un mes que nos distingue con esa designación de monumento histórico, Hotel del Prado y ahora Club Social Rosario, y bueno, y Colonia se enorgullece de tener esos valores patrimoniales que reflejan una riquísima historia, comenzando por su capital, continuando con, bueno, Carmelo, Rosario, Juan Lacalle, bueno, todas las comunidades que tenemos nosotros, todas con su propia y particular identidad y que se sienten muy orgullosos de este tipo de instituciones. Así que yo los felicito al señor ministro y siga con eso, señor ministro, que tenemos muchos más monumentos históricos por distinguir. Así que muchas gracias. Encantado. El estar hoy aquí celebrando esta declaratoria de Monumento Histórico Nacional en un edificio
que miro hace muchísimos años, que miro cada vez que paso por Rosario o que he tenido que venir a la ciudad por alguna razón específica. Hace unos 6 años aproximadamente, conjuntamente con otros amigos, el arquitecto Gerardo Martínez, la arquitecta Lucía Pucci, iniciamos como una tarea de investigación sobre la obra de Miguel Otaegui. Y empezamos a ver que muchas de las obras que nos emocionaban, que nos gustaban, que nos encantaban, eran sucesivamente en esta ciudad obra de Otaegui. Un arquitecto del cual no conocemos su archivo, tenemos una memoria relativamente acotada en algunos relatos, en algunas historias familiares o de vecinos, pero eso nos permitió conocer una obra variada, donde en Rosario estaba la concentración mayor de esa producción de Otaegui. El edificio del BPS, que todos conocen, algunas casas particulares, como la Casa de Fuica, alguna pieza que está por fuera de la ciudad, como esa magnífica estación de ANCAP, que hoy no funciona como tal, una obra extremadamente singular y muy tempranera para hacer manifestación de la arquitectura moderna del país, como lo es este edificio. Este es un edificio que está proyectado en la década del 40. Llama poderosamente la atención la avanzada proyectual de diseño, de composición que tiene el edificio. Pero además le gana también a la historia del mismo el sentido social que adquiere y cómo en alguna medida este club es la manifestación de un progreso, de una transformación marcada de una ciudad que es muy antigua. Todos sabemos, una ciudad del siglo XVIII, que tiene su origen en el siglo XVIII, que tiene su origen en el progreso real, en la industria saladeril, y que parece ser como una tónica en el tiempo que está siempre, que lo caracteriza, que lo identifica. Quizá por eso también Rosario tiene varios monumentos históricos. Hay una concentración importante de monumentos históricos, el caso de la iglesia, ¿verdad? El caso del Molino Bonjour, que actualmente la comisión está trabajando en él, conjuntamente con algunos actores locales, y también el liceo, ¿verdad? Ese liceo magnífico que tienen a pocas cuadras de aquí y que es una manifestación también excelente de lo que es la mejor arquitectura moderna del país. Por eso entonces es que yo los invito a mirar, los invito a volver a ver arquitecturas muy contemporáneas, pero tan valiosas como las arquitecturas que vemos en la calle de los Suspiros, en la Plaza de Armas de Colonia, que conectan con siglos anteriores, que conectan con una antigüedad mayor, pero que no por eso dejan de ser tan importantes como ellas. Muchísimas gracias.